Hola nuevamente, aquí estamos para poder continuar con el estudio de la Palabra de Dios a través de la lección de Escuela Sabática. Para esta semana vamos a estudiar la vida de Caleb y Josué, al que se le titula Gigantes de la Fe, un título bien acorde al desarrollo de la vida de estos grandes hombres que la Biblia registra y que dejan un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Quiero invitarles a que podamos tener palabras de oración. No sin antes también decirle que en la medida de lo posible usted pueda compartir este video para personas que a veces necesitan de la palabra de Dios. Y también gracias por darle un me gusta y haberse suscrito a este canal. Y si todavía no lo ha hecho, le invito a que lo pueda hacer, porque eso ayuda a que el algoritmo de YouTube pueda mostrarlo a las personas que entran a esta plataforma de YouTube. Vamos a orar. Padre, queremos pedirle en este momento de su dirección para poder estudiar su palabra y que ella pueda ser una gran bendición en nuestras vidas. Queremos pedirle de su Espíritu para atesorarla en nuestros corazones. Se lo agradecemos y se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gigantes de la fe. Cuando mencionamos este título, nos encontramos con un texto al que es necesario que nosotros podamos tomar en cuenta, porque es el texto clave. ¿Y cuál es el texto clave? En Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios. Consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Cuando la Biblia habla de este ejemplo, o nos cita a que imitemos a estos hombres de la fe, porque Hebreos, especialmente capítulo 11, muestra un listado de todos los personajes de la Biblia, de cómo ellos lograron alcanzar un buen testimonio, como dice Hebreos, y agradaron a Dios. Entonces, estamos llamados a imitar la fe de estos hombres. Estamos llamados a imitar la vida de estos hombres, porque fueron hombres de fe que dejaron una huella en la historia de este mundo. En ese sentido, quiero invitarles a que vayamos y reflexionemos algo. Y es que nosotros tenemos por naturaleza una forma de imitar lo que vemos. Y el ejemplo que nosotros tenemos a veces de algunas personas ejerce un poder que nos da una influencia en nuestras vidas. Y desde que nacemos, los seres humanos, todos, sin excepción alguna, todos somos moldeados por el poder del ejemplo. Y cuando decimos que somos moldeados por el poder del ejemplo, esto tiene que ver desde que la persona, desde que el ser humano nace. Y esto es, querramos o no querramos, somos influenciados consciente o inconscientemente. Aprendemos a hacer las cosas básicas de la vida. Por ejemplo, cuando el niño comienza a caminar, aprende de sus progenitores. Cuando el niño aprende a hablar, aprende de sus progenitores, a expresar sus emociones, imitando todo lo que está a su alrededor, todas las personas que están en su entorno. Entonces el ejemplo ejerce una influencia directa, consciente o inconscientemente, de lo que nos rodea. Esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que no es así, pero debemos de tener cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos dejamos influenciar por malos ejemplos, vamos a terminar mal. Entonces vamos a ver hoy el ejemplo de Caleb. ¿Qué podemos resaltar de Caleb? Caleb era una persona de fe. ¿Pero por qué decimos que era una persona de fe? En Números 13, 30 al 32
Dice, entonces, como dice, entonces Caleb, ¿qué pasó con Caleb? Entonces Caleb hizo callar, ¿qué hizo callar? Al pueblo. ¿Por qué lo hizo callar? Delante de Moisés, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. Entonces, cuando encontramos esta porción de la Biblia, aquí hay un problema. Habían ido 12 personas que la Biblia le llama espías a inspeccionar, a espiar Canaán. Cuando regresan estos 12, de los 12, 10 están dando un informe negativo, un informe de derrota, un informe de fracaso. Y están diciendo, no podemos, es difícil, es una tierra complicada, hay gigantes, una tierra que traga a los moradores, y empiezan a dar un informe negativo. Cuando se da ese informe negativo, esa influencia negativa corrió como la pólvora por todo el pueblo, y entonces todo el pueblo empezó a rebelarse, empezó a murmurar, empezó a renegar de esa situación. Pero Caleb y Josué, en este caso, lo que acabamos de leer, Caleb viene y con autoridad manda a callar al pueblo y les dice, nosotros podremos vencer, nosotros podemos obtener esa tierra. Entonces, eso hace que Caleb demuestre que es una persona de fe, que es una persona que confía en Dios, que es una persona que tiene un valor, pero un valor que viene de la confianza en Dios. Cuando usted y yo llegamos a aprender a confiar en Dios, tendremos fe. Pero cuando nosotros vivamos desconectados de Dios, no tendremos fe. Habrá miedo en nuestro corazón, habrá duda en nuestro corazón, habrá incredulidad en nuestro corazón. Es ahí donde el ejemplo de Caleb, cuando es cierto, habían gigantes, es cierto, la tierra era complicada de conquistar, pero Caleb no basaba su seguridad en sus capacidades, en la capacidad de Israel. Caleb basaba su seguridad en el poder de Dios. Lo mismo a usted y a mí este día debe hacernos pensar, tiene un problema, tiene una dificultad, tiene una adversidad, tiene una crisis. Si usted confía en sus capacidades, podría de llegar a sentir duda, a sentir miedo, a sentir que no va a lograr. Pero si va y se conecta o nos conectamos con Dios, veremos el poder de Dios, que Él puede hacer posible lo que para nosotros es imposible. Entonces Caleb viene y con una seguridad dice, nosotros dejen de estar murmurando, dejen de estar renegando, que nosotros podremos, que le dice, nosotros podremos tomar esa tierra. Entonces aquí encontramos un ejemplo. Este es un hombre, un héroe de la fe, como dice la lección, un gigante de la fe, porque a pesar de que la realidad es que la tierra está habitada por gigantes, hombres de guerra, ciudades fortificadas, él dice, nosotros podremos, porque él basa su confianza en el poder de Dios. Otro ejemplo que podemos destacar de Caleb es su fidelidad. ¿Y esto por qué decimos su fidelidad? Vean lo que dice Números 13, 6 al 10. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. O sea, están molestos, están indignados. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ellos están viendo lo positivo. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará.
tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los que comeremos, los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Volvemos a ver aquí un ejemplo de fidelidad, de fe y fidelidad. Cuando hay fe, hay fidelidad. Y cuando hay fidelidad es porque hay fe. Están unidos. ¿Por qué? Caleb, y aquí menciona Josué, dice, fueron y se indignaron, se molestaron cuando el pueblo se está rebelando en ir a conquistar esta tierra. Entonces dice, fuimos y la tierra es buena. Miren, mi estimado amigo, mi estimado hermano, cuando hay fe, vemos lo positivo. Cuando no tenemos fe, vemos lo negativo. Cuando usted y yo estamos entregados y conectados con el Dios del cielo, en la adversidad vemos que hay algo positivo. Pero cuando estamos desconectados, siempre vamos a ver lo negativo. Y ellos le dicen categóricamente, Josué y Caleb, ellos están seguros de que Dios les va a entregar la tierra y que no deben de temer. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Entonces ellos muestran su seguridad. Entonces ellos son fieles. Dios les había prometido la tierra y ellos son fieles de que Él va a cumplir. Entonces ahora ellos están mostrando una fidelidad y dicen, vamos, porque Dios ha dicho que vayamos. Entonces, ¿qué lección, qué ejemplo lo que podemos hoy destacar de estos hombres? ¿Por qué? Porque mostraron una fidelidad, a pesar de que todo el pueblo, y ahí hay una rebelión. Miren, todo el pueblo, dice que toda la multitud habló de apedrearlo. A pesar de esa situación tan caótica que estaba en ese momento en Israel, ellos se mantienen firmes, ellos se mantienen con una fidelidad a Dios y dicen, no, vamos adelante, vamos hacia adelante. Ahora, como resultado, oigan, qué interesante, cuando usted y yo lleguemos a desarrollar fe y lleguemos a ser fiel a Dios, entonces vendrán resultados. Si usted no tiene fe, si usted no es fiel a Dios, también vendrán resultados. Sea el camino que tomemos, van a haber resultados. Pero veamos qué resultado se da en la vida de Caleb y de Josué al tener fe y al ser fiel a Dios. Miren lo que dice Números 13, 21 al 25. Mas tan ciertamente como vivo yo, y ahí está hablando Dios, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar rojo. ¿Qué pasó? ¿Qué encontramos ahí? Ahora viene el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Que le dice Dios a estos personajes, a este pueblo rebelde, que no van a entrar, que no van a poder entrar a la tierra prometida. ¿Y por qué no van a poder entrar? Porque son rebeldes. Y les dice, ninguno de los que me ha irritado, ninguno, solo Caleb y Josué. Porque en Caleb y Josué hubo otro espíritu, un espíritu de fe, un espíritu de fidelidad. Eso ahora genera un resultado. Eran los únicos que iban a entrar a la Canaán terrenal. Eran los únicos dos. Ahora, ¿qué podemos ver esto? Mi estimado amigo, mi estimado hermano, cuando usted tenga fe, cuando cada uno de nosotros aprendamos a desarrollar una fe en Dios, una fidelidad hacia Dios, Dios nos dará resultados. Dios nos va a proveer de bendiciones que no las podemos imaginar. Ahora,
Tenemos que aprender a confiar en Dios en las buenas y en las malas, en la prosperidad como en la crisis, en la salud como en la enfermedad. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo donde el mal es una realidad y lo que nos queda es aprender a confiar en Dios. Pero si usted y yo dejamos que nos invada la duda, nos invada el pesimismo, nos invada la queja, nos invada la incredulidad, entonces vamos a caer donde el enemigo quiere tenernos, en rebelarnos contra Dios. No dejemos eso, al contrario, vayamos donde Dios y veamos cuán poderoso es nuestro Dios. Y aquí se da un resultado y les dice: todos ustedes van a morir, menos Caleb y Josué. Entonces, qué bendición, porque en ellos había otro espíritu, no había un espíritu negativo, no había un espíritu de derrota, no había un espíritu de incredulidad. Ahora, ¿qué otro ejemplo podemos destacar de la vida de Caleb? Miren lo que dice Josué 14, 11 al 13. Todavía estoy tan fuerte. Miren lo que le está diciendo Caleb a Josué. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Habían pasado más de 40 años. Pero él se mantiene con la misma vitalidad, con la misma salud, con el mismo espíritu de querer hacer la voluntad de Dios. Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Óigame, otro ejemplo. Ya han pasado años, tiene más de 80 años Caleb, y le dice: voy a conquistar esa tierra. Tengo el mismo espíritu, tengo la misma fuerza, tengo la misma vitalidad, tengo la misma fe, tengo la misma fidelidad. No ha cambiado, al contrario, él se siente con la capacidad de conquistar esa tierra. ¿Qué quiere decir con eso? Era un hombre fiel, era un hombre de trabajo. Él pudo haber dicho: mira, yo ya soy una persona de edad, ya no tengo la misma fuerza, ayúdame a conquistar esa tierra. No pide ayuda, al contrario le dice: dame permiso, dame la autorización de que yo pueda conquistar esa tierra. Es un ejemplo de trabajo, es un ejemplo donde este hombre está acostumbrado a trabajar. ¿Qué quiere decir con eso? Que usted y yo también podemos hacer eso. Imitemos a este hombre, a Caleb, porque es un gigante de la fe, como leímos en el texto clave. Caleb manifestó una confianza y un compromiso sincero con la promesa del Señor. Nunca vaciló por 40 años. Vean, solo quiero que reflexionemos un momento. Cuando Dios da la indicación y les dice: como ustedes se han revelado, día por año van a deambular en este desierto. 40 años. Miren, mis estimados hermanos, ellos pudieron haber dicho: por la culpa de estos espías, por la culpa de este pueblo, hasta nosotros vamos a deambular 40 años en este desierto. No, ellos asumieron esa decisión de Dios, y al asumirla, entonces vinieron y aceptaron y acataron esa decisión. Unas personas fieles, unas personas obedientes. No se pusieron a renegar que por la culpa de esos 10 espías, que por la culpa del pueblo. No, ellos aceptaron y siempre mantuvieron una confianza y un compromiso con Dios. Por eso es que usted y yo, en las buenas y en las malas, debemos de aprender a desarrollar una confianza en Dios y a vivir en un compromiso de obediencia al Dios del cielo. Otra de las cosas que podemos imitar de Caleb hay una frase que dice: yo cumplí siguiendo al Señor, en Josué 14, 8, que significa estaba lleno tras el Señor. Una persona entregada a hacer la voluntad de Dios, consagrada a hacer la voluntad de Dios, una persona que le fue leal a Dios en todo tiempo. Eso debemos hoy imitar. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Estamos siguiendo al Señor de lleno en nuestra vida? ¿O
el trabajo me está impidiendo, el estudio me está impidiendo o cualquier otra actividad, reflexionemos. A la edad de 85 años seguía siendo un ejemplo de lo que el Señor puede lograr a través de las personas cuando se dedican a Él y se entregan totalmente a su obra. ¿Qué quiere decir con eso? Si usted y yo nos comprometemos a servirle a Dios, nos consagramos al servicio de Dios, Dios va a darnos vida, salud y mantendremos un espíritu de entrega, de trabajo al Dios del cielo. Caleb comprendió que el territorio de cada tribu llegaría a poseer era directamente proporcional a la medida que se atrevieran a reclamar las promesas del Señor y a la cantidad de tierra que estuvieran dispuestos a pisar por fe. ¿Qué quiere decir con eso? Entre más fe, entre más confianza, más iban a conquistar. Eso quiere decir, mi estimado, que entre más confiemos en el Señor, Dios más nos va a bendecir. Entre más confiemos en el Señor, entonces Dios más va a mostrarnos su poder. Pero debemos de aprender a imitar estas características, estas actitudes de Caleb, porque entonces vamos a recibir, así como Caleb y Josué, las bendiciones del cielo, también nosotros. Ahora, Dios bendice a los esforzados. Déjenme decirle que Dios bendice. Cuando uno va al registro bíblico, los hombres que Dios llamó nunca estuvieron desocupados, nunca estuvieron sin hacer nada, siempre estuvieron haciendo algo. Entonces, veamos, las promesas de Dios no se cumplen automáticamente, es decir, no se hacen realidad independientemente de nuestra voluntad. Por el contrario, requieren fe acompañada de acción decidida. Esa es la conclusión que podemos sacar de la vida de Caleb. Dios siempre va a bendecir a aquellas personas que se esfuerzan por estudiar la Biblia, por ir a la iglesia, por dar. No es que la salvación sea por obras, no, porque somos salvos por gracia. Pero cuando usted se levanta con una vida de un hábito de disciplina a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, a estudiar la Biblia, a orar, porque es más fácil quedarse dormido que levantarse a leer la Biblia, porque es más fácil quedarse descansando que levantarse a orar. Pero cuando usted se levanta en contra de su voluntad, en contra de la comodidad de su cama, y se levanta a estudiar la Biblia, a orar, y va a estudiar y comparte, Dios lo va a bendecir dándole su Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que queremos hoy resaltar de la vida de Caleb. Dios bendice a los esforzados. Vamos a ver el ejemplo de el otro héroe, el otro gigante de la fe, que es Josué. Un ejemplo de humildad. ¿Por qué de humildad? Miren lo que dice: y después que acabaron de repartir la tierra en heredad, ya han llegado por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Oiga, según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Un ejemplo de humildad. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es un ejemplo de humildad? Primero, porque la Biblia dice que la tierra que él recibió llevaba el nombre la porción sobrante. Lo que sobró. Josué tomó lo que sobró. Él era el máximo líder, el máximo dirigente de Israel. Después de que Moisés descansa y muere, el que quedó al frente era él. Entonces, él pudo haber dicho: voy a tomar la mejor tierra, lo mejor, la mejor posesión. No, pero esperó que todos tomaran sus tierras, todos conquistaran las ciudades, todos tomaran sus mejores tierras, y lo que sobró, él se tomó eso. Es un ejemplo de humildad, porque a veces nosotros, cuando ostentamos cargos, no solo en la iglesia, no solo en la organización, sino en el trabajo, siempre vamos buscando lo mejor para nosotros, pensando egoístamente. Pero aquí es un ejemplo de humildad, un ejemplo de buscar siempre el bien al prójimo por encima de los intereses nuestros.
qué ejemplo este. Así es que un ejemplo que nos llama a nosotros a siempre ser humildes, a pensar más en nuestro prójimo que en nosotros mismos. Otro ejemplo, en primer lugar, dice, esperó hasta que todo el pueblo recibiera su parte. Luego, no eligió como herencia uno de los territorios densamente poblados ni las ciudades más impresionantes, sino una ciudad modesta, tal o tal vez las ruinas de ella, para reconstruirla. Miren, no buscó lo mejor, buscó lo que había sobrado. Miren qué interesante. A veces nosotros, no, lo que ella no quiere. No, yo ya eso no quiero, porque ya no hallaron a quien dárselo. No, él fue un ejemplo de humildad que nos llama a pensar que debemos de ser así, no ser egoísta, no ser orgulloso, no ser prepotente, no ser egocéntrico. Además, Timnat-Será estaba situada cerca de Silo, en las inmediaciones del santuario, lo que demuestra que a Josué le interesaba más estar cerca del santuario. Por eso es que él dijo, no, aquí está esta ciudad, voy a tomar este territorio, voy a tomar porque está cerca del santuario. A veces nosotros, miren, nos ofrecen un trabajo, un gran salario, que vamos a estar bien, nos van a pagar como nunca hemos recibido dinero, pero a costa de alejarnos de las cosas de Dios. Y hay quienes optamos por ese trabajo y nos empezamos a alejar de Dios. Y eso es terrible, porque nos interesa más eso. Y en un ejemplo de Josué, no, él dijo, voy a agarrar esta ciudad. Una de las razones porque estaba cerca del santuario. A veces nos llegan ciertas beneficencias, ciertos trabajos, ciertas cosas, y optamos por eso, pero eso nos lleva a alejarnos de Dios. Ahí ya no estamos bien. Aprendamos de Josué, que tomó lo que era, lo que sobraba, pero eso era un ejemplo de que él estaba más interesado en hacer la voluntad de Dios, en permanecer cerca de Dios. Ahora, ¿cómo ser como Caleb y Josué? Es la pregunta. ¿Cómo ser? Miren lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo ser transformados? Si nosotros aprendemos, dije al inicio, que el poder del ejemplo ejerce una influencia en nosotros, consciente o inconscientemente. Quiere decir que debemos de empezar a acercarnos y ver la gloria de Dios a través de su palabra, estar en contacto con Dios a través de su palabra. Y entonces, cuando eso suceda, vamos a ser transformados por lo que estamos contemplando. Otro ejemplo, dice aquí en este libro, Mente, Carácter y Personalidad, hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual. Hay una ley, querramos o no querramos, es una ley según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa, se asimila a lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Si usted y yo desarrollamos un estilo de vida que vivimos en permanente contacto con la palabra de Dios, en permanente contacto con Dios a través de la oración, llegaremos a recibir una influencia de transformación a través del poder de Dios. Pero si yo vivo más pendiente de las redes sociales, de las diversiones, de los juegos, y cuando puedo estudio la Biblia o solo la leo preciso, sin de tener tiempo a reflexionar, no voy a recibir el poder transformador. Caleb y Josué eran personas que vivían en permanente contacto con el Dios del cielo. Ahora, lo que alimenta nuestra mente se reflejará en lo que somos. Usted y yo somos lo que estamos absorbiendo, querramos o no querramos. Que usted es violento, que yo soy violento, es porque algo está alimentando mi mente que me afecta. Ahora, la contemplación ejerce una gran influencia en los comportamientos buenos y malos. ¿Qué está alimentando mi mente? ¿En qué estoy ocupando mi mente? ¿Qué es lo que más ocupa mi mente? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Miren lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta. Mi estimado hermano y amigo, es momento de hacer un alto al estilo de vida que estamos llevando. Si a mí me absorben mucho tiempo las redes sociales, si Netflix y otros programas que no me llevan a conectarme con Dios, debo de hacer una reforma, debo de cambiar y conectarme con el Dios del cielo para que entonces pueda Dios obrar un milagro, un poder transformador y cambiarme y llegar a ser como Caleb y como Josué. Ahora, ¿por qué? No miremos al mundo, ya no estamos para mirar al mundo. Colosenses 3:2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya no, este mundo no ofrece nada bueno. Este mundo solo me lleva a la destrucción. Las modas, las tendencias mundanales que a veces ejercen una influencia directa en mi vida, en mi desarrollo espiritual. Ya no, veamos al cielo, miremos hacia el cielo. Por eso dice 1 Juan 2:15-16, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ha llegado el momento de ya no amar al mundo, ya no vivir conforme al mundo. Ha llegado el momento de que miremos a Jesús. Y esto lo dice Hebreos 12:1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y mire el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ha llegado el momento de que veamos a Dios, que busquemos las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque solo así entonces vamos a ser transformados por el poder de Dios. Y hoy quiero que terminemos con una reflexión. Y es una reflexión que dice, vivimos en una época donde se necesitan personas como Caleb y Josué, personas de bien, dispuestas a ser siervos y leales a Dios en todo tiempo y que no se dejan contaminar por el espíritu del mundo, sino por el contrario, viven para Dios con humildad y sacrificio. Eso necesita Dios en este tiempo. ¿Quiere usted ser como Caleb y Josué? ¿Quiero yo ser como Caleb y Josué? Y dice ahí, mire, ¿estamos dispuestos a ser una generación que busque y le sirva a Dios por encima de todo? Si llegamos a dejar nuestros intereses para hacer la voluntad de Dios y nos esforcemos para ser como Caleb y Josué, entonces nuestro gran Dios dotará de su Espíritu Santo a aquel siervo que ha dispuesto a serle fiel y la victoria será segura. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, esa es la invitación que Dios nos hace a ser como Caleb y Josué en este tiempo donde necesita Dios hombres que no se vendan ni se compren, que sean leales, que sean fieles como la brújula al polo. ¿Está usted dispuesto? ¿Estoy yo dispuesto? ¿Está cada uno dispuesto? Si estamos dispuestos, entonces Dios nos dará su espíritu. Que esta semana podamos consagrarnos y vivir para Dios en todo momento. Que Dios les bendiga y tengan una feliz semana.